Lo primero que quería compartir con vosotros es que seguro que muchos lleváis un montón de años asistiendo a los cultos los domingos por la mañana y habéis escuchado muchísimos mensajes. Estoy seguro de ello, porque a muchos os conozco y lo sé. ¿Cuántos de vosotros pensáis que lleváis más de 10 años, por ejemplo, escuchando predicaciones? A ver, levantar la mano. 10 años, bueno, 10 años para un cristiano que más o menos asiste los domingos al culto, solamente asistiendo al culto, estaríamos en torno a unas 500 predicaciones al año. Eso si no vienes a algún estudio semanal, si no te conectas a internet, que ahora lo puedes hacer, ¿no? O a la página web o cualquier YouTube que tiene un montón de mensajes. Pero imagínate algunos que lleváis ya más de 20 años asistiendo a los cultos, porque hace muchísimos años que conocisteis al Señor, pues estaréis en torno a 1000 mensajes. Claro, los que lleváis además más tiempo, no solamente el número aumenta exponencialmente, sino que la iglesia antes también se reunía por las tardes. No sé si os acordáis. Ibais al culto por la mañana y por la tarde. Entonces esa cuenta de 50 ya no te valdría. Entonces, Lauren, por ejemplo, que lleva ¿cuántos años en el Señor? ¿35, 40 años o más? 54 años. Pues la cuenta de los mensajes que ha escuchado ni me sale. Es altísima. Pero todo esto lo digo porque cuando me pidieron que predicase hoy, me vino a la mente dos cosas. Primero, predicar de un personaje del Antiguo Testamento, porque el enfoque que queríamos dar del equipo de trabajo era tocar personajes del Antiguo Testamento al libro de lección, y luego me vino poder hablar de un personaje que ya hubiéramos tocado anteriormente o que yo hubiera estudiado, y en este caso con el grupo de jóvenes, ¿vale? Entonces, estas dos personas que yo he elegido para el mensaje de esta mañana, tengo la certeza que muchos de vosotros no habéis escuchado de ellas, por lo menos en un mensaje en un domingo. Si estoy equivocado, pues me decís, David, ¿estás equivocado? Todos hemos escuchado sobre estas personas. ¿Tenemos el nombre de estas personas ahí preparado? ¿Sí? ¿Lo podéis ver? Vale, a ver, con sinceridad. ¿Cuántos de vosotros sabéis quiénes son estas dos personas? A ver, levantad la mano. Tengo por aquí a Raquel y a Rebeca, que no me han fallado, y a Elena. O sea, que he acertado, ¿eh? Porque si no sabéis quiénes son, seguro que no habéis escuchado un mensaje de ellas, ¿no? Vale. A ver, tú mismo, Rebeca, puedes decir. Raquel, ¿tú sí te acuerdas? Sí. Efectivamente. Son dos parteras de Egipto, ¿vale? Vamos a leer el texto donde aparecen estas dos mujeres. Vamos a Éxodo, al capítulo 1. Su historia la puedes ver completa en el capítulo 1 de Éxodo, del versículo 1 al 22. Pero no vamos a leer todo el texto, porque luego va a haber más lecturas y no quiero que esto se haga muy largo, porque soy muy empático con vosotros y no quiero castigaros en demasía. Entonces, no vamos a leer el texto entero, solamente vamos a leer de los versículos 15 al 22. Éxodo 1, capítulo 1, versículos del 15 al 22. Os pongo un poquito en contexto. La primera parte del capítulo, de los versículos del 1 al 7, nos cuenta lo que sucede justo después de que muere José. Aquellos que entraron en Egipto, cuántos eran y cómo eso ha ido cambiando, cómo han ido creciendo el pueblo de Israel en Egipto. La segunda parte nos cuenta cómo cambió la relación que tenía Egipto hacia los hijos de Israel, porque ven que son muchos y dice el texto que pusieron sobre ellos tributos, los oprimían, los amargaron y les dieron mucha dura servidumbre, ¿no? Y la última parte es la que vamos a leer hoy. Éxodo 1, del 15 al 22, y dice así. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra se llamaba Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondiendo a Faraón dijeron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo aquel niño que nazca y a toda hija preservad la vida. Este es el texto
del que vamos a hablar en esta mañana, la decisión del faraón y las parteras. Tengo el convencimiento de que todas las historias que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tienen una enseñanza para nosotros. No están ahí por llenar capítulos, porque haya más versículos y por darle más volumen al libro en sí, sino porque hay algo que Dios nos quiere transmitir a través de la historia de todas estas personas. Ya hay personas de las que solemos hablar con frecuencia porque sus vidas son muy recordadas, son muy mencionados y tienen mucha enseñanza para nosotros, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Moisés, como Josué, como David, y seguimos en adelante, pero hay otras personas que pasamos un poco por encima y algunos ni siquiera llegamos a preguntarnos qué es lo que hicieron o cuál fue el papel que tuvieron en el propósito que Dios tenía para su iglesia. Por eso en esta mañana quería hablar de estas dos personas. La palabra de Dios es como un todo, es como un mecanismo que está bien engranado y que si una pieza no funciona, el resto del mecanismo no va. Es como una banda musical o como una orquesta. Si hay alguien que desentona, se nota. Y la palabra de Dios es una melodía perfectamente afinada. Y por eso tenemos la historia de estas personas aquí que tienen un mensaje muy especial para nosotros en esta mañana. Ya sabemos de quién vamos a hablar en esta mañana, pero lo que no sé si sabéis cuál es el tema del que vamos a hablar. Ir por favor a los versículos 17 y 21. Como tenéis las Biblias abiertas, vais a ver que en los versículos 17 y 21 hay un verbo, una acción que es común a los dos, a los dos versículos y que aparece dos veces solamente en esos 6 versículos. Eso llama nuestra atención. ¿Alguien nos ha visto ya esos versículos? Temieron, ¿vale? E hicieron. La predicación de hoy tiene que ver con el temor de Dios. Y lo primero que quiero decir es que temer a Dios no tiene nada que ver con tenerle miedo. Lo segundo que me gustaría hablar de este pasaje es que el primer paso hacia la sabiduría es el temor de Dios. Y el tercer punto, ya para terminar el mensaje, os quiero compartir lo que dice este texto, y es que Dios cuida de los que le temen. Lo repito para que lo tengáis presente durante el mensaje. Tener temor de Dios no tiene nada que ver con tenerle miedo. Segundo punto, si quieres sabiduría de lo alto, que la necesitas igual que yo, lo primero que debes hacer es tener temor de Dios. Y por último, Dios cuida de los que le temen y no le abandona, no los abandona. ¿Qué sabemos de las parteras? El texto nada más que dice esto. Si buscas otra vez su nombre, no vuelve a aparecer. Y si buscas parteras, tampoco. Aparecen otros textos, pero no mencionan nada más de ellas. Entonces, no sabemos nada más que lo que vemos ahí. Podemos especular con si eran egipcias o si, por el contrario, eran descendientes de Jacob. ¿Qué pensáis? A ver, ¿cuántos pensáis que eran egipcias? A ver, levantad la mano para que esto sea un poco así más dinámico. ¿Quién piensa que podían ser egipcias? ¿Nadie? Venga, Luis. ¿Quién piensa, por el contrario, que no, que eran descendientes de Jacob, que eran hebreas? A ver, ¿quién lo piensa? Vale, hay gente que no levanta la mano porque a lo mejor están como yo, que no saben por qué decidirse, ¿no? Porque o no piensan nada o les da miedo de decir algo. La pregunta no tiene trampa. ¿Eran egipcios o eran hebreas? ¿Vale? Yo tampoco lo sé. Lo que sí sé es que en función de la decisión que tomemos podemos enfocar el mensaje de una manera u de otra. Vamos a suponer que eran egipcias. Mi pregunta sería, ¿cómo tuvieron temor de Dios si no sabían quién era Dios o no le conocían sencillamente porque eran egipcias? Muy sencillo, o habían escuchado sobre él de forma directa, alguien les había dado testimonio, o habían visto el testimonio de aquellos que sí creían en él reflejado en sus vidas, o incluso habían presenciado algún acto poderoso, un milagro del Dios de Israel, ¿no? Vamos a suponer que no eran egipcias, que eran hebreas. Entonces, antepusieron el temor a Dios al miedo que tenían a las consecuencias por su desobediencia al faraón, porque seguro que tendría consecuencias desobedecer a faraón. Y podríamos hacer especulaciones de uno u otro lado para reforzar una enseñanza
que yo quisiera transmitir. Lo que pasa es que en esta mañana voy a tomar una actitud más neutra y no me voy a posicionar en ninguno de los dos lados, porque lo que podemos hablar esta mañana no hace falta posicionarse en ninguno de los dos sitios. Si quisiera reforzar la idea de que Dios usa a sus hijos para los que están a nuestro alrededor, le respeten, le conozcan, pues entonces podría dar por hecho que eran egipcias. Si por otro lado quisiera reforzar la idea de que los hijos de Dios deben ser radicales en su obediencia a Dios por encima de la legislación, por encima de los gobernadores, pues entonces utilizaría el argumento de que seguro que eran hebreas. Pero como también hay textos que nos dicen que nos sometamos a las autoridades, pues no quiero entrar en conflicto con eso. Así que vamos a tomar una posición neutral. Lo primero es que temer a Dios no es tenerle miedo. Si buscamos en un diccionario la definición de temor y de miedo, encontramos lo siguiente. Significado de temor, ¿vale? Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo suceda o haya sucedido. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Si os dais cuenta, para definir temor utilizamos la palabra miedo. Significado de miedo: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que sucederá un hecho contrario al que yo deseo. Eso es temor y eso es miedo. Como he dicho en la primera definición, ambas palabras están relacionadas, porque la palabra temor tiene que ver con la palabra miedo. Pero temor de Dios no tiene nada que ver con esto, porque temor de Dios no tiene nada que ver con el miedo. Temor de Dios es reverencia, temor de Dios es respeto, temor de Dios es admiración por quién es Dios y por lo que hace. Eso es temor de Dios. Vamos a leer unos versículos que os he ido distribuyendo para que me ayudéis, porque mi voz hoy no está del todo bien. Proverbios 3, versículo 7. Los demás podéis ir buscando vuestros textos para cuando los pida, ¿vale? Proverbios 3, versículo 7. ¿Quién lo tiene? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vale, temer a Dios es obedecer sus mandamientos y apartarse del mal. Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Temer a Dios es reconocer sus caminos y entender que le necesitamos en nuestras decisiones. Eso es temer a Dios. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Temer a Dios es deleitarse en lo que Él tiene preparado para nosotros. Todo eso es temer a Dios. Lo que no es temer a Dios es tenerle miedo. Dios no quiere que le tengamos miedo, ¿vale? No quiere eso de nosotros. Las palabras no temas, he estado haciendo un pequeño listado de las veces que aparecen. En todas las escrituras aparecen unas 49 veces. No temas. Casi todas de ellas se refieren a situaciones que nos pueden dar miedo por lo desconocido o porque no sabemos cómo afrontar, nos pueden causar angustia. Y, por ejemplo, me venían a la cabeza dos textos muy conocidos, Josué 1:9, que dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿vale? Siempre te ayudaré, no siempre estaré contigo en donde quiera que tú vayas, es lo que está diciendo Dios a Josué, que yo soy tu Dios, le está diciendo eso. Isaías 41:10 es un versículo que también hemos leído aquí varias veces, que le gusta mucho a Javier, que no está con nosotros, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese no temas es un miedo a lo desconocido. ¿A qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? Algo que yo no puedo controlar. Y Dios nos está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Dios no quiere que le tengamos miedo. Algunas veces también el no temas se refiere a cuando Dios se nos presenta de forma presencial con un ángel, ¿no? Y entonces ahí la persona lo ve y también siente miedo. Y he puesto dos ejemplos que tenemos en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 13, cuando se apareció un ángel a Zacarías, y también Lucas 1, pero esta vez en el versículo 30. Zacarías al verle se turbó y quedó sobrecogido de temor.
Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elizabeth te dará un hijo al que llamarás Juan. Muy bien, pues de repente Zacarías se encuentra con un ángel allí quieto y claro, Zacarías siente miedo de la presencia del ángel y el ángel, como mensajero de Dios, le dice: no temas. Versículo de Lucas 1:30, ¿quién lo tiene? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Muy bien, lo mismo, ¿vale? El ángel le dijo a María que no tuviera miedo. Vuelvo a insistir en que temer a Dios no tiene nada que ver con tenerle miedo. Vamos a poner una imagen de una excursión que tuvimos los jóvenes a Cuenca, es una foto solamente, y esto es muy curioso porque estábamos dando un paseo por Cuenca, y en medio de las casas antiguas encontramos una escalinata en una pequeña placita y allí estaba esa foto, no sé si la podéis ver con la luz. Eso estaba ahí en medio de Cuenca, ¿vale? Y dice así: Initium sapientiae timor domini. Yo estoy en latín en el instituto, ¿vale? Entonces, aunque no sacaba muy buena nota, pero yo recuerdo que en latín todo lo que terminaba en UM se convertía en no. Por ejemplo, aurum, pues de ahí viene oro, ¿no? La última palabra, pues se convertía en no. Entonces, initium tiene que ver con initio o inicio, ¿no? Me acuerdo que domini era una de las conjugaciones que hacíamos o declinaciones que significaba señor. Entonces yo empecé a leer y digo: inicio, señor, sapientiae. Digo, va, esto es un versículo de la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí lo tienes puesto, ¿vale? En Cuenca. ¿Qué te parece? Lo que aparece debajo es el Salmo 110, el versículo 9. Porque aunque conocemos este versículo principalmente por Proverbios 1:7, también se menciona en Salmo 110, pero no en el versículo 9. Y eso fue una conversación muy interesante que tuve con la chica que estaba allí justo en ese edificio, era un edificio cultural, y entré y le dije: oye, esto es un versículo de la Biblia, pero la cita no está bien. Y dice: pues no lo sabía, no sabía que era un versículo de la Biblia. Y la chica luego me llama, le di mi teléfono y me llamó y me dijo: ya sé lo que pasa. Dice: es que tú, el versículo que me has dicho es de la traducción que tenéis ahora, pero esta traducción es de la Vulgata latina, que es más antigua, entonces la numeración de los versículos era diferente. Y bueno, en Cuenca la gente sabe que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aquí también lo sabemos, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues igual que en el primer punto señalábamos la diferencia entre miedo y temor de Dios, ahora vamos a diferenciar entre conocimiento y sabiduría, que son dos cosas diferentes. Conocimiento, acción de conocer, facultad para comprender por medio de la razón. Básicamente, conocer es saber de cosas. Eso es conocer. Puedes conocer las ciudades, puedes conocer acerca de películas, puedes conocer como mi padre acerca de peces. Yo, por ejemplo, tengo conocimiento de chapa y pintura, ¿vale? Porque yo visito taller de chapa y pintura. Entonces yo sé que cuando tu coche se da un golpe, el pintor no hace magia y de repente está pintado, ¿no? Sino que ese golpe, pues, hay que comer la chapa con la pintura, con un disco especial. Normalmente es un disco vulcanizado de 115 de P36, ¿vale? Con eso comen la chapa, sacan el golpe, luego enmasillan, hay diferentes procesos de lijado de la masilla, después se empapela, se tira una imprimación, después se lija la imprimación con diferentes procesos de lijado, luego se pinta, se espera que se seque, se vuelve a pintar y luego se barniza. Y algunas veces hasta se pule. Entonces es un proceso de chapa y pintura. Yo tengo conocimientos de chapa y pintura. Pero los conocimientos no tienen nada que ver con la sabiduría, ¿vale? La sabiduría tiene que ver con discernir, con saber actuar en situaciones difíciles. Cuando se nos plantean dificultades y problemas que no hemos tenido antes, saber actuar de forma sabia. Eso es la sabiduría. Incluso ser un buen consejero cuando alguien lo necesite. Saber tomar la decisión correcta y saber aconsejar a otros. Eso es sabiduría, que no es conocimiento. Vamos a tener una pequeña lectura en Primera de Reyes, en el capítulo 3, en los versículos 16 al 28, perdón. Este es un ejemplo de sabiduría, y sabiduría de lo alto, ¿de acuerdo? Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 16
al 28. ¿Lo tenéis ya? Tiene que ver con Salomón. Seguro que habéis escuchado esta historia alguna vez, aunque a lo mejor no habéis leído el texto, pero la historia la habéis escuchado. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ay, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante de Salomón. Me gustaría que te pusieras en esa situación. No has leído nunca este texto y tú estás en esa situación, ¿vale? No hay cámaras, no hay testimonios, hay dos mujeres que las dos dicen que su hijo es el que está vivo y que el otro que ha muerto es el de la otra mujer. Y tú estás ahí en medio. Entonces dijo Salomón: tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. De aquí es donde viene esto de la decisión salomónica, ¿vale? Para que estéis todos contentos, pues mitad de niño para cada uno, claro. Estamos hablando de un niño, no es un objeto que cada uno pueda aprovechar luego la mitad, ¿no? Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Más la otra, que no tenía nada de astuta, claro, dijo: vale, ni para mí ni para ti, partirlo por la mitad. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, porque ella es su madre. Con sabiduría de lo alto, Salomón supo que con esa acción una madre de verdad está dispuesta a entregar su hijo para que no lo maten. Eso es sabiduría de lo alto. Cuando el rey David muere y le sucede Salomón, esto lo podemos ver en el capítulo 2, justo antes, todo lo que sucede. Y en el capítulo 3, en este mismo capítulo, en el versículo 5, podemos ver que Dios se le apareció a Salomón y Dios le dijo: pide lo que tú quieras que yo te dé. Pide lo que tú quieras que yo te dé. Y aquí es cuando apelo a vuestra sinceridad. Y me gustaría que te pusieras en esa situación. Imagina que se te aparece Dios y te dice: pide lo que tú quieras que yo te dé. Lo que tú quieras. ¿Lo estás pensando? No vale sabiduría, ¿eh? ¿Lo estás pensando, no? Vale, yo le pediría mucho dinero. Mucho dinero. Esta semana ha habido un señor en Estados Unidos que ha ganado un premio de 2.400 millones de dólares. Esos son unos 2.300 millones de euros al cambio. Pero es que me he molestado en hacer el cálculo en pesetas, porque al final nuestra mente todavía está con las pesetas, sobre todo con los números grandes, ¿no? 383 millones. 350.334. Una barbaridad de millones de pesetas. Y a mí me gustaría que el Señor me diera mucho dinero. El fondo es bueno, otra cosa es lo que luego hiciera. Pero muchas veces me gustaría poder ayudar a mucha gente y sé que con dinero lo podría hacer. Y yo pienso: Señor, si tú me dieras dinero, ¿cuántas cosas buenas yo haría? Pero hasta para eso necesito sabiduría. La respuesta de Salomón la podemos ver en el versículo 9. Como tenéis abierto el capítulo 3, buscad el versículo 9, por favor. Podéis poner ahí una notita, si queréis, para leerlo luego con calma en vuestra casa otra vez.
Cuando Dios le dijo, pide, ¿qué quieres que yo te dé? Salomón dijo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Le pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Es obvio que Salomón estaba pidiendo por sabiduría. Y lo que le movió a Salomón a pedir sabiduría, que fue lo que Dios le dio, precisamente fue el temor que tenía de Dios. Porque sabía que Dios le había una responsabilidad muy grande. Él tenía que hacerlo bien, conocía sus limitaciones y sabía a quién estaba sirviendo. El propio temor de Dios fue el que le impulsó a Salomón a pedir sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Salomón tuvo temor de Dios y reconoció lo alta que era su responsabilidad y también todas sus limitaciones. Sintió respeto por Dios y por la labor que le había sido encomendada, y Dios le concedió sabiduría. Y en los siguientes capítulos podemos ver algunos versículos como estos que yo voy a leer. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que la de todos los egipcios. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todas partes del mundo, y todos los reyes se postraban a los pies de Salomón a escuchar su sabiduría, porque la fama de su sabiduría había llegado hasta los confines de la tierra. Eso lo podéis leer en Primera de Reyes. La importancia de la sabiduría de lo alto y no del conocimiento, porque el conocimiento es finito, tiene un principio y tiene un fin, pero la sabiduría de lo alto que viene de Dios es poderosa y no tiene límites. Job 28 también nos habla de esto. Job dice, ¿mas a dónde saldrá la sabiduría? ¿De dónde entonces vendrá la sabiduría? Y el propio Job se contesta en el versículo 28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal. Las parteras recibieron sabiduría también, sabiduría de lo alto para afrontar la situación que tenían por delante. No era fácil, porque el faraón les había dicho muy claramente, les había dado una orden de lo que tenían que hacer. Cuando asistáis a las mujeres en el parto, si es un niño, matadlo. El mensaje es cristalino. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? Ellas tuvieron temor de Dios. Y como tuvieron temor de Dios, Dios le dio una salida ante esa situación. Algunas personas ven una contradicción moral, porque en el versículo 19 las mujeres dijeron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son muy fuertes. Y cuando llegamos, ya han dado a luz y no vemos el sexo del niño. Y algunos dicen, bueno, esto es una contradicción moral porque están mintiendo al faraón. Algunas veces para hacer el bien tenemos que hacer el mal primero. ¿Estáis de acuerdo? Veo que estáis ahí a la trampa. No tiene por qué ser una contradicción moral. Lo que nos dice el texto es que el pueblo había crecido mucho, se había multiplicado en gran manera, de tal forma que el faraón temía que le pudieran dar la vuelta a la situación y que ellos fueran los egipcios los que tuvieran que servir a los descendientes de Jacob. ¿Vosotros pensáis que con 2 parteras se podía asistir a toda esa gente? Eso no es posible. Si estaban creciendo de tal manera, si fructificaban y se multiplicaban, como sabemos que lo hacían, 2 personas no podían asistirles. Realmente estas personas estarían al mando de todas las parteras. Ellas eran las responsables y lo tenían tan fácil como decir, cuando te llamen para un parto, prepara bien todo lo que tienes que llevar, tómate tu tiempo, prepara el agua, prepara las sábanas, no tengas prisa. Y cuando pase un tiempo, vete y la atiendes. Y efectivamente Dios lo tenía coordinado para que cuando las parteras llegaran, el niño ya no estuviera allí. Porque por el temor que tuvieron las parteras, Dios les dio una salida. El tercer punto para terminar,
que me gustaría que tuvierais presente durante esta semana es que Dios cuida de los que le temen. El versículo 20 nos dice que Dios hizo bien a las parteras por cuanto habían temido. Y tengo algunos versículos más para compartir. Eclesiastés 7, 18. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Porque aquel que a Dios teme, gracias Yolanda, saldrá bien en todo. Él proveerá una salida a la situación en la que nos encontramos, pese a que nosotros pensemos que no tiene salida. Salmo 128, versículo 4. Y aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dice el texto que aquel que teme a Jehová será bendecido. Así que Dios te bendecirá si temes a Jehová. Eclesiastés 8, versículo 13 es el último texto ya. Que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Aquí está hablando del impío. Lo contrario del impío es el justo. El justo es el que teme a Dios, cosa que no hace el impío. Por tanto, hallaremos luz y dirección en nuestro caminar diario. Dios cuida de los que le temen, igual que hizo bien a las parteras. Él proveerá una salida a la situación en la que nos encontramos. Él nos bendecirá. Hallaremos luz y dirección en nuestro caminar diario. Dios usó a las parteras para lo que Él tenía previsto, lo que Él había pensado, porque el versículo 20 nos dice que el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Otras versiones dicen que se hicieron más numerosos, más fuertes y más poderosos. El plan de Dios se cumplió a través de las parteras. Él las utilizó porque ellas temieron a Dios. Estaba pensando si leer este versículo o no, pero ya que está aquí apuntado lo vamos a leer también. Está en Hechos 5. Entonces, cuando Pedro y los apóstoles empiezan a predicar en el Evangelio una vez que Jesús no está, lo podemos ver del versículo 17 en adelante. No lo vamos a leer, solamente lo quiero mencionar. Por hacer esto, el sumo sacerdote los cogió y los metió en la cárcel. Y les dijo que no volvieran a hacerlo. Pero milagrosamente fueron libertados de la cárcel, salieron y ¿saben lo que hicieron? Nada más salir de la cárcel. Volver a hacer lo mismo. Y cuando les llamaron otra vez a la presencia del sumo sacerdote y les cuestionaron que por qué habían desobedecido lo que les habían dicho, Pedro contestó en el versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Exactamente igual que hicieron las parteras. Algunos consejos que podemos aprender de este mensaje. De la misma manera que Dios protegió a las parteras cuando decidieron desobedecer a Faraón porque tuvieron temor de Dios. De la misma manera, asimismo Él proveerá y cuidará de nosotros. Aunque pensemos que nuestra situación no tiene una salida fácil o pensemos que no se puede hacer nada, Él va a cuidar de nosotros. Obedecer a Dios antes que a los hombres no significa que tengamos que ser unos renegados de la ley y unos rebeldes que se oponen a todo lo establecido, porque la palabra también nos dice que nos sometamos a las autoridades, porque son puestas por Dios. Pero lo que sí nos está diciendo es que en ciertas situaciones debemos preguntarnos delante de Dios qué quiere Él de nosotros. ¿Qué quiere? Que nos dé sabiduría de lo alto, que nos dé discernimiento y con su ayuda nos podemos mantener firmes en nuestra fe y nuestros valores, pese a que la ley o los legisladores digan lo contrario. Y por último, no debemos tener temor de Dios porque esperamos recibir algo a cambio. No lo hacemos porque sabemos que si hacemos eso, Dios nos va a bendecir. No es algo condicional. No estamos buscando nuestro beneficio personal, sino que debemos ser conscientes de que Dios va a bendecir en su sabiduría, con lo que Él tiene preparado para nosotros, no con lo que nosotros estamos esperando
o como a nosotros nos gustaría. Pues por repasar, que es una buena costumbre, 3 puntos de este mensaje, de las parteras de Egipto. Temer a Dios no es tenerle miedo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y Dios cuida de los que le temen. Pues que el Señor nos ayude a guardar nuestro corazón y a ponerlo en práctica. Amén, hermanos.